y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se señala en ese sentido. Las imágenes las tenemos ahí en pantalla, ya hay presencia importante. Nos decía Javier que incluso relámpagos, estos helicópteros que tiene el gobierno del Estado de México para trasladar a personas que están pues seriamente lesionadas, ya también han llegado a ese punto del Valle de México. Vamos a estar informándole lo que está ocurriendo allá en el oriente del Valle de México en esta última información que tenemos. Fernando Ávila, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Fer? Buenos días. Mi queridísimo Jaime, muy buenos días, con un enorme gusto saludarte, siempre a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, Fer, pues aquí atendiendo todo lo que viene. Hoy un día importante, ¿no?, en temas políticos. Por supuesto, mira, entramos ya prácticamente en la recta final de estas precampañas. Recordemos que este año se ha insistido mucho, pero vale la pena siempre reiterarlo. Habrá elecciones para gobernador en el caso de Coahuila y en el caso del Estado de México, y precisamente a partir del 14 de enero iniciaron estas precampañas para que los partidos políticos, los institutos políticos, elijan a sus candidatos. Terminarán el próximo 12 de febrero, es decir, el próximo domingo. Así que entramos en la última semana de este procedimiento que fue implementado justamente para desarrollar una competencia interna y que los distintos aspirantes, los interesados en representar a sus partidos políticos, pudieran justamente acercarse a la militancia, a los simpatizantes, y de esta manera obtener justamente la posibilidad de abanderar a sus institutos políticos. Lo cierto es que ya últimamente en los procesos electorales más recientes, esta figura prácticamente se utiliza como un adelanto de lo que puede ser la propia campaña política, puesto que regularmente las candidaturas se establecen ya más por una cuestión de pacto entre los distintos aspirantes, y prácticamente se presenta un solo precandidato. Es el caso prácticamente de las dos entidades, tanto en Coahuila como en el Estado de México. En realidad no hay una contienda interna. Las precampañas han básicamente servido, insisto, para de alguna manera posicionar más firmemente a quienes habrán de abanderar, a quienes habrán de encabezar sin lugar a dudas estas o candidaturas o coaliciones. Y quizá lo relevante o lo importante es precisamente ver, uno, que no se pasen, que no rebasen los topes de gastos de campaña. Importante, por ejemplo, en el caso de Coahuila es poco más de 8 millones el tope de gastos de campaña, en el caso del Estado de México poco más, igual de 40 millones de pesos, y que de alguna manera esto puede ser un factor importantísimo, porque en caso de que se demostrara que alguno de los precandidatos rebasa el tope de gastos de campaña, puede implicar la negativa para el registro. Insisto, imagínate lo irónico que en el caso de que alguno de estos precandidatos únicos rebasara o se le comprobara que rebasó el tope, no pueda ser postulado finalmente como candidato, siendo que no tuvo ninguna competencia interna. Y segundo, vamos a descansar como ciudadanos prácticamente del 12 de febrero y hasta el 3 de abril de cualquier tipo de propaganda político-partidista respecto de los candidatos, toda vez que las campañas políticas arrancarán justamente el 3 de abril, y en ese ínter no se puede, los partidos políticos no pueden difundir ningún tipo de mensajes relativos, insisto, a la propia elección o a los propios candidatos. Así que será un periodo interesante después de tener ya un mes en estas precampañas, en las que no parecen precampañas, parecen, insisto, un adelanto de las campañas, pero que de alguna manera nos van permitiendo ya establecer con cierta puntualidad un poco cuáles van a ser las diferencias o la propia narrativa que van a tener los contendientes. Y fundamentalmente también el tener una valoración de cómo va a arrancar las campañas, es decir, los posicionamientos y el lugar que están ocupando cada uno de los interesadas en alcanzar la gubernatura, en cuanto a lo que son, por supuesto, las encuestas, y cómo finalmente estaremos arribando, insisto, ya lo que será la campaña, quién tendrá la posición inicial de arranque en estas y cómo se moverán, porque precisamente pues esa es la función de las propias campañas, estimado Jaime. Pues sí, esa es la idea, pero bueno, pues ellos están en ese camino. Veremos qué es lo que dice posteriormente, o si esto tiene consecuencias, si algún partido político va a alguno de los tribunales y esto trae alguna consecuencia, que bueno, pues veremos también cómo es que se tiene que gestionar, ¿no? Puede ser interesante, digo, al final, porque por ejemplo, en el caso, a lo mejor en el caso del Estado de México, que más por la zona, obviamente, del Valle de México, puede ser de pronto más relevante noticiosamente hablando, son pocos los candidatos y poco quizá el movimiento que de pronto se puede ver ahí. Estamos hablando de que van a ser finalmente 3 los aspirantes. En el caso de Coahuila serán 5 los que estarían buscando, y también fundamentalmente, además de esto que estamos comentando, un poco el impacto que pueden tener precisamente más allá de las figuras fuertes o las coaliciones o alianzas que pareciera que tienen más condiciones de obtener el triunfo, justamente
candidaturas menores, por decirlo de alguna manera, sí, qué impacto pueden llegar a tener en la propia elección, toda vez que ambas se perfilan como elecciones muy cerradas. El caso de Coahuila, por ejemplo, sí, son 5 candidatos, 2 con condiciones prácticamente al arranque, insisto, reales de obtener el triunfo, y que de alguna manera los otros 3 candidatos o precandidatos en este momento todavía pueden significar esos 2 o 3 puntos que van a aparentemente obtener en la elección, ser significativos. Puede ser la enorme diferencia entre que gane uno o que gane el otro en el caso particular. sí. Y lo mismo puede llegar a pasar en el caso del Estado de México, dependiendo qué tanto crezca la candidatura de Movimiento Ciudadano, que de alguna manera pueda llegar inclusive, por supuesto, a afectar o impactar en las posibilidades de una de las alianzas o de la otra, dependiendo, por supuesto, a quién le quite o a quién le resta más votos. Así que viene muy interesante lo que será propiamente el proceso, y habrá que ver, insisto, cómo van cerrando estos ejercicios de precampaña para la selección de candidatos. Gracias, Fer. Vamos a estar al pendiente y ver qué curso toma toda esta pues disputa política, sin duda muy interesante. Cuídate mucho, muy buenos días. Un excelente domingo, querido Jaime. Abrazote. Abrazo grande a Fernando Ávila. Nuestros ojos en la agenda política. Cintia, actualidad en el evento que